Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Muy buenas tardes, amigos televidentes, en el aire comentando la noticia. Bueno, de entrada, nosotros vamos a solidarizarnos, República Dominicana y este espacio, con ese terremoto de gran magnitud que asoló, está el segundo ya, que asoló al hermano país de Venezuela. Tierra del mariscal Sucre y del gran libertador Simón Bolívar, como dice en la canción Marco Antonio Muñiz. Bueno, sismos golpean Venezuela, son dos, como ya habíamos dicho. Más de 250 muertos deja esta tragedia. CONEP critica plan modificar ley de residuos. Pacheco abre la puerta a cambios en código penal. Gremios respaldan más acción contra pandemia vial. Y yo no sé qué es lo que está pasando con este jodido código que no termina de aprobarse y se le está buscando tanta larga con problemas que ya debieron de resolverse hace tiempo. Pero esperemos que en algún momento los responsables de que este código sea aprobado funcionen. Bueno, tenemos que Cuba está abierta al diálogo con Estados Unidos. Sigue hablando la prensa escrita, prácticamente lo mismo, dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela y dejaron grandes destrozos. La tierra también tembló en Perú, Japón y California. Y todo parece indicar, según las informaciones que tenemos, de los centros más importantes del mundo, que parece que va a haber una secuela, porque hay una especie de situaciones internas que van a provocar sismos en Latinoamérica. Y ya en República Dominicana tembló. Búscame una imagen por ahí, que anda por ahí, por favor, hermano. Donde ya en República Dominicana también tembló a 5 grados, pero también, miren, el pánico. Este temblor prácticamente se sintió en varias provincias de la República Dominicana. Ya se había dicho, ya se había alertado la población con relación a esta secuela de fenómenos que ojalá quiera Dios no sacudan a Latinoamérica y específicamente a nuestra República Dominicana. No queremos tragedia. Bueno, siguiendo con el orden, Cuba dice que está abierta al diálogo con Estados Unidos. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde los Estados Unidos, que han mantenido un bloqueo por más de 50 años hacia
Cuba están, porque ahora la situación se puso más difícil con relación a Cuba. Yo recuerdo que estando nosotros en la casa de una amiga, que por cierto hace como 4 días murió, ahí había una especie de discusión donde una cubana recién graduada de la universidad de allá hablaba de Ernesto el Che Guevara y de Fidel Castro, y yo le dije, mira, es cierto que es una dictadura, pero esa dictadura se la dio el pueblo cubano. Cuando Fidel bajó de Sierra Maestra, el pueblo lo recibió de manera unánime. Entonces es el pueblo quien tiene naturalmente que sacar a los revolucionarios de ahí, a los líderes de la revolución. Pero también yo le decía al mismo tiempo, yo le dije, pero tú acabas de graduarte en Cuba. Está bien de que tú manejas la situación y que tú analices la problemática que hay en Cuba, pero no sea tan radical y, por favor, compórtate a la altura de una verdadera cubana. Un poquito de agradecimiento, acaba de graduarte. Entonces yo le decía también, pero mira qué paradoja, mira qué situación se da. Mientras tú me estás atacando, porque yo reconozco los méritos de esa revolución, que tiene sus méritos, independientemente de todo, de que no estamos de acuerdo ni con la dictadura de izquierda ni de derecha, tiene su mérito. Entonces yo le decía, en estos momentos estábamos prácticamente, Obama estaba terminando su mandato, yo le decía, mientras tú tienes esa posición radical en contra de tu país, del gobierno cubano, en estos momentos Obama se encuentra en Cuba conociendo a Fidel Castro antes de morir y conociendo a Cuba. Se me quedó callada y se fue. Pero esas son las cosas que suceden en reuniones que se dan, en situaciones que se dan, tanto aquí como lejos de aquí, en el exterior, donde hay gente que mantiene una posición radical, no sabe cómo manejar la problemática de su país, y yo le decía también, pero yo soy dominicano y yo no puedo venir aquí a despotricar a mi país, a mi República Dominicana, una democracia que no ha costado tanto sacrificio. Yo reconozco la falla que hay en nuestra República Dominicana, pero yo tengo que entender también que es mi país. Mal pudiera yo venir a este país a acabar con mi país. No, de ninguna manera. Bueno, siguiendo, prácticamente los periódicos tienen lo mismo. El Día habla de que Venezuela con desplome de edificios, el Estado construye menos del 5% de las obras que se desarrollan a nivel nacional. 2 fuertes terremotos sacuden Venezuela, declara de emergencia. Eso ha sido prácticamente la noticia de primera a nivel internacional. Abinader expresa solidaridad con Venezuela y envía equipos de rescate tras devastadores terremotos. Caracas es sacudida por 2 terremotos que derrumban edificios y siembras el caos en Venezuela. Mire, y yo estaba analizando con unos amigos antes de venir para acá, y yo decía, pero Virgen de Altagracia, a Dios que nos tome confesado, o que la situación de República Dominicana sea protegida por el Todopoderoso, porque ustedes saben cuántas edificaciones y cuánta construcción y cuánto edificio hay aquí mal hecho. No son 1 ni 2. Y Osiris ya ha advertido del peligro que acecha a República Dominicana de producirse un temblor o un terremoto de 1, 7 o 6 puntos. Sería una situación sumamente difícil
para nuestra República Dominicana. Miren, yo le voy a leer aquí, que me manda el amigo Pío, el intelectual Pío, que no está en este programa hoy porque realmente nos fue imposible comunicarnos con él, estaba en otro programa y él siempre me acompaña, un intelectual dominicano. Pío nos manda esta nota que habla de los terremotos más mortíferos de la historia. Los terremotos han sido una de las fuerzas naturales más devastadoras a lo largo de la historia, causando grandes pérdidas humanas y materiales en diversas partes del mundo. Los eventos sísmicos, terremotos que han ocasionado mayor pérdidas de vida son los siguientes. Terremoto de Changchi, China, 23 de enero de 1556, dejó un saldo de 830,000 víctimas fatales. Terremotos de Tangshan, China, 28 de julio de 1976, con un saldo de 255,000 muertos. Sí, alto. Terremoto de Indonesia, 26 de diciembre del 2004, 230,000 fallecidos. Terremoto de Haití, 12 de enero del 2010, dejó un saldo aproximado de 222,000 víctimas fatales. Yo digo que fueron más. Yo digo que fueron como 300,000 por ahí. Terremoto de Dangan, Irán, 22 de diciembre de 1856. Se estima que perdieron la vida unos 200,000 personas. Terremoto de Haichuan, China, 16 de diciembre del 1920, murieron 200,000 personas. Terremoto de Ardabil, Irán, 23 de marzo, 893 perdieron la vida y unas 150,000 personas heridas. Terremoto de Japón, 1 de septiembre de 1923, dejó un registro fatal de 142,000 fallecidos. Y terremoto de Turkmenistán, 5 de octubre de 1948, este evento sísmico de unas 110,000 personas muertas. Han sido devastadores estos fenómenos y ojalá, República Dominicana sea protegida por el Todopoderoso. Vámonos a la pausa, hermano. Los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, encabezaron una reunión con sectores económicos a solicitud del ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, Eduardo Sanz Lobatón, para tratar temas de interés. Además, la Cámara de Diputados y Parlaméricas clausuraron el programa Impacto Legislativo Joven Lideresas Dominicanas, donde unas 40 mujeres de diferentes provincias recibieron capacitación de cómo fortalecer su liderazgo en el país. La diputada Soraya Suárez, vicepresidenta de la Red Parlamentaria del Cambio Climático y Sostenibilidad de Parlaméricas, resaltó el programa. Asimismo, la Comisión de Asuntos Fronterizos recibió a Jorge Radamés Zorrilla Osuna, director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, para debatir temas importantes. Otras 15 comisiones trabajaron. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, ahí dimos lectura a los fenómenos más terroríficos, terremotos, que se han producido en toda la historia. Vamos a darle la gracia a Rosa por este cafecito calientito que nos brinda. Muchísimas gracias.
Miren, nosotros hemos hecho algunos apuntes y dentro de ellos está lo del cantante. Alguien me pidió que hablara de este hombre que murió en la miseria, Nelson Pinedo. Hay una canción por ahí muy famosa que se escucha mucho en República Dominicana y que los mayores la escucharon mucho en el pasado, El Muñeco de la Ciudad. Esto es del cantante colombiano, el único colombiano que cantó, que trabajó con la Sonora Matancera, aquella agrupación que hizo historia en Cuba y que albergó en su seno a una serie de cantantes de gran importancia como Celia Cruz, y Daniel Santo y otros más. El cantante colombiano Nelson Pinedo, quien falleció en la miseria, él vivía en un barrio de Venezuela y tenía una silla de ruedas, o sea, andaba en una silla de ruedas para poder moverse. Sufrió un ACV, un accidente cardiovascular, permaneció 17 días interno. Mientras estuvo interno, este hombre del canto, excelente hombre de bien, le cantó a las enfermeras y a los pacientes. Aquí, en esta clínica, se convirtió en el paciente más querido. Él murió en Barranquilla a las 2:30. Tú tienes la canción que me la va a poner por ahora. A las 2:30 de la madrugada, en el 27 de octubre del año 2016, en Venezuela. Fue el único venezolano, como ya le habíamos dicho, que trabajó con la Sonora Matancera. Ahora, ¿quiénes fueron los culpables de que este ídolo latinoamericano muriera en la miseria o la casa diquera? Sucede que para esa época, cuando usted firmaba un contrato, los contratos no tenían ningún tipo de prerrogativas ni nada que le pudiera servir, cláusula que le pudiera servir en el futuro para beneficiar a los cantantes. Era un contrato que usted entregaba todo. Entonces, fue una lástima desde que Nelson Pinedo muriera en la miseria con tantas grabaciones, tantas composiciones que manejó e hizo a toda esta casa multimillonaria. Sin embargo, lo dejaron morir en la miseria. Suerte que a lo último, ya prácticamente cuando estaba en una situación ya que se esperaba la muerte, alguien, unos amigos, lo visitaron y lo pudieron, y mudaron la familia, lo colocaron en una clínica y allí él falleció. Ese fue el destino prácticamente de la mayoría de los cantantes de esa época que murieron fuera de su país y murieron en la miseria porque no pensaban en el futuro, no pensaban en dejar dinero para la vejez, sino que ellos se conformaban con los aplausos y prácticamente lo gastaban, ya ustedes saben, en parranda, en bebida, en gozadera, y le daban su dinero a gozar a otro. Búscate la canción de Nelson Pinedo por ahí para que la gente pueda interpretar quién fue Nelson Pinedo, por favor. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad, porque soy negro negrito con la boca colorada, porque soy negro negrito con la boca colorada. Negro que baila caliente, negro que suena el tambor, negro que toca cumaco, con ritmo en el corazón. Negro que baila caliente, ay, negro que suena el tambor, negro que toca cumaco, con ritmo en el corazón. Tú vuelves ahora
Yo creo que están complacidos los amigos televidentes que me dijeron, Napoleón, colócame la canción y háblame un poquito de Nelson Pinedo, aquel cantante colombiano que murió en Venezuela en la miseria. ¿Quién no recuerda esa canción de la época de nosotros? Y todavía se escucha, porque yo he estado en algunos lugares, hemos estado en algunos lugares, y esa canción todavía se escucha, El Muñeco de la Ciudad. Ponla otra vez, repítela, o continúala, por favor. Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo. Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo. Al golpe de la tambora yo les bailo este merengue. Al golpe de la tambora yo les bailo este merengue. Quiero que baila caliente, Ay, negro que suena el tambor, quiero que toca tu mambo, con ritmo en el corazón. quiero que baila caliente, Ay, negro que suena el tambor, quiero que toca tu mambo. con ritmo en el corazón. ¡Ay! Si negro nací, nací porque así lo quiso Dios. Si negro nací, nací porque así lo quiso Dios. Lo invito para que baile también como bailo yo. Lo invito para que baile también como bailo yo. Quiero que baila caliente, Negro que suena el tambor, quiero que toca tu mambo, con ritmo en el corazón. quiero que baila caliente, Ay, negro que suena el tambor, quiero que toca tu mambo. con ritmo en el corazón. Quiero que baila caliente, Negro que suena el tambor, quiero que toca tu mambo, con ritmo en el corazón. quiero que baila caliente, Ay, negro que suena el tambor, quiero que toca tu mambo. con ritmo en el corazón. Que baila caliente, quiero que suene el tambor, quiero que toca tu mambo. Con ritmo en el corazón. Complacido, amigo. Y hay un momento en la vida donde uno tiene que salirse de lo trágico y entrar en lo sublime, en la belleza, en la sensibilidad que tanto nos hace falta. Al mundo, la sensibilidad. Dejar un poco el egocentrismo, ser un poco prudente, delicado en las actuaciones, porque estamos viviendo una época, señores, donde la mayoría lo que piensa es en yo. Y ahí volvemos entonces y nos colocamos en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? Esos países que quedaron desbaratados todos, específicamente Alemania, Rusia y otros de Europa, se recompusieron. ¿Por qué? Porque hubo un deseo de parte. Usted ve inclusive en esos videos la gente después que terminó la guerra ayudando y cooperando a los pueblos. Es así como se progresa. Pero imagínense, aquí cada cual queremos, aquí en Latinoamérica queremos. Ahora mismo Latinoamérica está dividida. Ahora mismo Latinoamérica está dividida. Entonces hay un momento en el cual tenemos que dejar lo trágico y colocarnos en lo sublime, como decía, en la belleza, en las inspiraciones, para darle a nuestras almas un poquito de calidad y dejarle estrés. Bueno, ahora tenemos que volver entonces, que lo que está sobre el tapete, al caso de Keika Fujimori y Roberto Sánchez. Miren, búscate la imagen por ahí de ellos. Tanto Keika Fujimori y Roberto Sánchez, miren ese Keika ahí, quien ha ganado prácticamente con un 50.100.000 y Roberto Sánchez tiene un 49 y está pataleando. Pero
yo escribí algo, mire. Ellos que se disputaron la presidencia del Perú, no obstante, el voto en el exterior fue decisivo para que Keiko Fujimori resultara ganadora. Ella es hija, recuerden bien, de aquel presidente que gravitó mucho en el Perú, Alberto Fujimori, quien acompañado de Vladimiro Montesino, quien le hizo mucho daño, gobernaron el Perú. Si bien es cierto que Fujimori le indilgaron acto de corrupción donde participó el famoso Vladimiro Montesino, como le decía, este fue su lugarteniente. Tampoco es menos cierto que los peruanos en el exterior le reconocen el haber dado, ven conmigo, el haber dado de baja al grupo que gravitó en el Perú llamado Sendero Luminoso. Este sí era un grupo terrorista de verdad. Este grupo Sendero Luminoso, dirigido por un señor llamado Abigail Guzmán, aterrorizó al Perú. Y uno de los privilegios que tiene el padre de esta muchacha, porque lo que tiene son 50 y pico de años, es que apresó en su gobierno a este criminal que provocó muchas explosiones y puso bombas y desbarató edificios, y se fueron a la tumba miles y miles y miles y miles y miles de peruanos. Entonces, a veces uno tiene que sacar a relucir situaciones que se producen con esta gente que se tildan de dictadores, pero con un momento determinado hay que tener mano dura, como es el caso de Fujimori. Miren, ganó la hija. Ahora, ¿la hija ganó por qué? Bueno, la hija ganó porque tiene talento, porque es congresista, dirige parte de la población del Perú, pero también tiene los remanentes del papá. También tiene lo que se llama el orgullo de ser hija de un presidente que puede tener todos sus defectos, pero acabó con una banda de terroristas que asolaron, que sembraron el pánico, el terror en el Perú, y que lo dirigía Abigail Guzmán, quien murió hace poco, que murió en la cárcel con su secuaces. De manera que esto fue parte de lo que vieron, eso lo estoy analizando yo, y lo analizan otros naturalmente, los peruanos que viven en el exterior. Yo, no, pero espérate, aquí nosotros necesitamos un poquito de mano dura. Esta hija de Alberto Fujimori, quien tuvo mano dura y quien libró al país de que se siguieran muriendo gente por un terrorista que quería decir que la democracia, ¿qué democracia usted va a querer explotando edificios? Entonces, eso valió al momento de tomar una decisión. Keiko Fujimori prácticamente ganó con los votos del exterior. Hay un pataleo de parte de su contrincante que dice que no va a aceptar los resultados, pero es un jueguito, es una situación que se produce en América Latina, donde prácticamente todo el que pierde dice, yo no voy a aceptar esos resultados. Usted tiene que aceptarlo, pues el tribunal la va a proclamar ahora en julio, y entonces, no, usted va a un proceso, a una contienda electoral, y el que ganó, ganó, el que perdió, perdió. De manera que desde aquí, país que también siente admiración por ese pueblo, le damos nuestras felicitaciones, aunque no somos de esa corriente, porque hay que especificar, nosotros no somos de esa corriente, pero reconocemos una de las cosas que tiene que tener el ser humano es reconocer lo negativo y lo positivo. No todo es negativo en una persona. Que de manera que nosotros reconocemos el triunfo. Miren, ahí están los votos, miren, ahí están los votos, miren, eso es el conteo de las actas, donde la mayoría de esas actas provienen del exterior y donde Keiko Fujimori, míralo ahí, ganó las elecciones
a su contrincante Roberto Sánchez. De manera que acepte la derrota, señor, que usted perdió las elecciones y el pueblo y los pueblos latinoamericanos ya comenzaron a reconocerla. Vámonos a la pausa, hermano, otra vez. Los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, encabezaron una reunión con sectores económicos a solicitud del ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, Eduardo Sanz Lobatón, para tratar temas de interés. Además, la Cámara de Diputados y Parlaméricas clausuraron el programa Impacto Legislativo Joven Lideresas Dominicanas, donde unas 40 mujeres de diferentes provincias recibieron capacitación de cómo fortalecer su liderazgo en el país. La diputada Soraya Suárez, vicepresidenta de la Red Parlamentaria del Cambio Climático y Sostenibilidad de Parlaméricas, resaltó el programa. Asimismo, la Comisión de Asuntos Fronterizos recibió a Jorge Radamés Zorrilla Osuna, director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, para debatir temas importantes. Otras 15 comisiones trabajaron. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Miren, amigos televidentes, ahora nos vamos y vamos a hacer un poquito de historia. También nos pidieron que habláramos de un famoso gángster norteamericano quien gravitó en la ciudad de Chicago. Y yo quiero decir lo siguiente en este espacio. Los famosos son famosos independientemente de su accionar, de lo que puedan hacer o a lo que se dediquen. Ustedes saben cuánta película tiene ese mafioso norteamericano, que es el mafioso de los Estados Unidos, porque tiene más de 100 películas, que tiene más de 200 películas en su haber. Al Capone tiene más de 200 películas en su haber. Mírenlo, ahí está con el sastre. Con el sastre, con su sastre, Gabriel Capone. Mire, ahí está con su sastre. Él entró a su tienda, ese era quien le cosía a él, y dicho sea de paso, déjeme decirle que a este sastre, que era prácticamente su padre quien lo crió, déjamelo ahí, esa imagen ahí, para comentarla. Esos tres individuos que están ahí, usted sabe que para esa época, los gángsters, un grupo, extorsionaban, o sea, iban a tu negocio, para cuidarte tu negocio tú tenías que darle X cantidad de dinero. Bueno, y este señor se negó, fueron estos individuos, estos tres criminales, también gángsters, y le pidieron X cantidad de dinero, una cantidad de dinero para cuidarle el negocio. Él se negó y entonces lo mataron. ¿Para qué fue eso? Pues este señor, llamado Al Capone, lo ubicó a los tres y ese fue el resultado. Ahora bien, lo grande del caso es que este hombre, que la mayoría creen, mire, esa es la cárcel de Alcatraz donde le estuvo, que en estos momentos es un centro turístico donde yo debo de ir este año o a principios del año que viene, si Dios me lo permite, porque me falta visitar esa cárcel y la casa de Al Capone, que en este momento la está manejando en Miami, el esposo de mi hija, y quien le está dando asistencia técnica, y yo debo conocer esa casa y debo conocer esa casa de Alcatraz. Esa es la ficha de Al Capone para la época.
mírenlo ahí, del famoso gángster. El gángster que yo para mí, esa es mi opinión, es el gángster norteamericano, tiene más de 200 películas. Todo el mundo, todo el que va a la cárcel de Alcatraz en San Francisco, lo primero que va es a ver a dónde fue que tuvo Al Capone, la curiosidad de la gente y dónde estaba naturalmente, dónde estaban las celdas donde se fugaron los tres, que eso después vamos a hablar de esa fuga, de esa famosa fuga. Entonces, siguiendo con el relato, el famoso gángster norteamericano Al Capone, quien gravitó en Chicago, ¿quién puede pensar que este hombre con las condiciones de reconocido criminal, temido por quienes le conocían, iba a morir por no dejarse inyectar? Pues le tenía miedo a las agujas. Al Capone contrajo sífilis en uno de los burdeles de Johnny Torrio, otro gángster. Ese otro gángster. Mire, déjame explicarle esto, mire, ven conmigo. Mire, Al Capone lo que hacía al principio era que prácticamente rompía hueso. Era un tipo fuerte, aguerrido, con un carácter que cualquiera le tenía miedo. Entonces Johnny Torrio lo colocó frente a un burdel, pero Al Capone se convirtió prácticamente en un mujeriego. De administrador se convertía entonces en parroquiano y ahí contrajo la enfermedad sífilis. No se la trató porque, como le decía, le tenía miedo a las inyecciones. ¿Y quién iba a pensar que un hombre con estas condiciones, a quien tanta gente le temía, este hombre tenía comprado, miren, alcalde, jueces, policía, o sea, era un ser que dominaba prácticamente a Chicago, era el control. Naturalmente que tuvo su final como todo en la vida. Entonces, Al Capone, cuando fue sentenciado a 11 años de prisión, lo trasladaron, porque tenía mucho privilegio en la cárcel donde estaba, que no recuerdo ahora, lo trasladaron entonces a Alcatraz, y cuando llega a Alcatraz, ahí se desploma. La sífilis comienza a hacerle efecto, ya prácticamente no articulaba bien, se le olvidaba la cosa, le vino al Alzheimer encima, tenía problemas, delirio de persecución, en fin, él no duró los 11 años que le cantaron, él duró creo que algunos 7 o 5 años por ahí, y de ahí se fue a vivir a Miami, a la casa que tiene en Miami, como le digo, que en estos momentos esa casa es como un centro turístico, de turista. Ahí le da mantenimiento al esposo de mi hija. Ahí él murió, y ahí él, según la historia, jugando dominó, lo dejaban ganar porque no quería perder, el hombre no quería perder. Y entonces ahí muere de sífilis, el 21 de enero de 1947, un derrame cerebral lo atrapó, lo derribó por una neumonía que le vino. Así terminó un hombre que había cometido tantos crímenes, un terror en el escenario de Chicago, temido por todo el mundo y querido también por una parte de la población, porque déjeme decirle, el hombre agarraba, y así como hacía Pablo Escobar, por ejemplo, en su país, en Colombia, que tenía un barrio que mantenía, y hizo un barrio, este hombre también, del dinero que se ganaba, mantenía una gran parte de la población de un barrio. Así terminó Al Capone, complacido el amigo que me pidió que hablara un poquito con relación a este famoso gángster norteamericano, que yo digo que es de ellos, porque es el gángster que tiene más películas y el gángster más famoso en estos momentos del mundo. Bueno, ahora nos vamos a los Estados Unidos. ¿Usted sabe cuánto tendrán que pagar los Estados Unidos a Irán?
300.000 millones de dólares para la reconstrucción. Ahí fue donde se firmó el acuerdo en Ginebra. No quería el hombre firmar el acuerdo, rabioso. Estaba viendo un programa donde, firmando el acuerdo, le dijo a la comisión de iraníes: abran esa vaina para no meterle una bomba atómica. Ese es Donald Trump, el impredecible Donald Trump. De manera que en estos momentos los Estados Unidos, uno se pregunta, ¿y quién fue que metió a Trump en este lío? A Israel, con el jodido Netanyahu ese, lo metió en este lío, porque él le pintó que como habían unos problemas en Irán, desde que mataran al ayatolá, el problema se iba a resolver. Y él fue peor entonces. Porque ¿qué pasa? Este país de culto, porque un país de culto y de profesionales excelentes, expertos en la fabricación de armas para combatir, no resultó un hueso fácil de roer, no. Este país le salió difícil, y esa es la realidad. Hay gente que no lo quiere decir, pero yo lo digo. Le salió difícil. La situación en estos momentos, o en ese momento, le salió difícil a los Estados Unidos, específicamente a Trump y al Netanyahu que lo metió en este lío. Porque eso fue lo que él le pintó, que había problemas internos en Irán y que tan pronto se fusilara o se matara al ayatolá, todo se iba a resolver, y fue todo lo contrario. De manera que cuántos miles y miles de millones perdió los Estados Unidos por un error que cometió, para entonces ahora volver y pagar 300.000 millones para la reconstrucción. Entonces, ¿y cuál fue? Y usted se pregunta, ¿y cuál fue el beneficio que obtuvo los Estados Unidos? Ninguno. Lo que hizo fue que perdió. Pero esa es la política internacional. Vámonos otra vez a la pausa, mi hermano. Los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, encabezaron una reunión con sectores económicos a solicitud del ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, Eduardo Sanz Lobatón, para tratar temas de interés. Además, la Cámara de Diputados y Parlaméricas clausuraron el programa Impacto Legislativo Joven Lideresas Dominicanas, donde unas 40 mujeres de diferentes provincias recibieron capacitación de cómo fortalecer su liderazgo en el país. La diputada Soraya Suárez, vicepresidenta de la Red Parlamentaria del Cambio Climático y Sostenibilidad de Parlaméricas, resaltó el programa. Asimismo, la Comisión de Asuntos Fronterizos recibió a Jorge Radamés Zorrilla Osuna, director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, para debatir temas importantes. Otras 15 comisiones trabajaron. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Miren, Sancho Panza y su cabalgata. Aunque la cultura popular repite la célebre frase, nos ladran, Sancho, nos ladran. Eso es señal de que cabalgamos o de que avanzamos. Eso no está en el libro, pero la gente de una forma inteligente agregó eso. Van caminando, los perros están ladrando, es señal de que avanzamos. Eso no está en Don Quijote. Miguel de Cervantes, que fue quien escribió Don Quijote de la Mancha,
La icónica expresión que simboliza seguir adelante a pesar de la crítica procede de un poeta llamado Goethe, o de un proverbio turco. Este poeta, yo leí un libro hace mucho de él. Entonces yo quiero decirle a las autoridades que están trabajando y específicamente a la presidencia de la República: ladran, ladran y ladran. El que está en situación difícil y quiere llegar al poder en toda parte del mundo, ladran. Así está ladrando este hombre en Perú. Nos ladran, Sancho nos ladran. Eso es señal de que avanzamos. Señor, siga trabajando, señor presidente. Déjelo que sigan ladrando. Bueno, aquí tenemos ahora que ponte a Don Quijote de por Dios. Ponte ahora a los perros ladrando. Miren los perros ladrando. Los perros ladran, Sancho, seña uno, dice que cabalgamos. Ven conmigo. Miren, ya al final de este espacio tenemos que lamentar que nuestro senador, porque era nuestro senador, independientemente de la crítica que se le puedan hacer, cae Antonio Espaillá frente a Darialisa Chevalier. Ponte la imagen. Mire, ese Antonio Espaillá, que sorprendió a todo el mundo, porque este hombre que no había perdido unas elecciones, la perdió y de una desconocida prácticamente. Y con un discurso en contra de nosotros. No entendemos cómo votaron en contra, pero lamentablemente esto tiene que ver con la política que se lleva a cabo en los Estados Unidos, porque él pertenece al Partido Republicano. Búsquelo por ahí sin agregar mucho. Al mismo tiempo, Adriano expresó que se retira de la política norteamericana. Y por último tenemos a Vladimir Putin, que lanza las vacunas contra el cáncer de gratis para todo el mundo. Según los datos científicos, es una realidad en Rusia. Ven conmigo. Ahora yo quiero señalar lo siguiente. Este es un gran problema para los grandes laboratorios que existen en el mundo. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Que cada vez que aparece o cuando aparecen señales de vacunas, de tratamiento para resolver problemas de la humanidad, desaparecen a esa persona, a esos científicos, o se envenenan, o mueren arrollados, lo tiran de que sé yo cuánto piso, en fin, desaparecen. Hubo uno, yo recuerdo, que dijo: tengo el problema del cabello resuelto ya, nadie va a tener que ponerse tinte, ni no van a ver canas. ¿Cómo? Lo desaparecieron. Ahora yo me pregunto, concluyendo el espacio, ¿van a ir entonces esa potencia, esos laboratorios internacionales que se ganan miles y miles y miles de millones, a matar a Putin allá? Vayan, mátenlo. Va a haber vacuna. Ahora bien, hay un pleito casado entre esta vacuna y esos laboratorios que han manejado la salud del mundo toda la vida. De esta manera, amigos televidentes, hemos concluido con su espacio comentando la noticia, esperando que el mismo haya sido del agrado de todos ustedes. Pasen todos muy buenas tardes.